Inés Capdevila, ¿cuándo descubrí la fascinación por la montaña? Creo que el montañismo es lo que te gusta, caminar, subir, trepar, aislarte del mundo, desconectarte por un instante y estar ahí con vos misma. Y ya hace más de 10 años que hago montaña. Siempre me gustaron los deportes, todos los deportes. No tanto la vida en la naturaleza, no me gustaba. Creo que era Sartre que decía, la naturaleza no está en mi naturaleza, y yo siempre lo citaba, hasta que de repente me encontré que sí podía convivir con la naturaleza, podía vivir en el sufrimiento que implica subir una montaña y relacionarse con la naturaleza, que es mucho el sufrimiento. Y a partir de ahí, en ese momento en que me encontré con la montaña, nunca más la abandoné. Hace más de 10 años, ahora todos los años trato de hacer una o dos montañas, tengo mi guía, tengo mi grupo, tengo mi equipo que lleva tiempo y dinero hacerlo, y es una experiencia que cada vez que puedo la recomiendo a quien sea, no importa si es una montaña de 500 metros, una montaña de 9000 metros, como le des, estar ahí, convivir, dejar que la naturaleza te desafíe, que te saque cosas que vos tenés escondidas. La verdad que es la recompensa es gigantesca. ¿Eso lo produce la montaña? ¿Sacar cosas tuyas personales? Bueno, lo produce la montaña en relación con uno, ¿no? Claro, Porque uno claro. también puede ir a la montaña simplemente como un desafío físico. Quiero ir a hacer cumbre y punto, y si no hago cumbre no hubo montaña. Bueno, eso es otra forma de tomarlo, no es mi forma de tomarlo. Yo creo que es una experiencia permanente en la montaña, desde el momento que decidís ir, porque ya implica toda una preparación física, una preparación mental, una preparación logística, llegar a la montaña, empezar a chequear el clima, empezar a preparar la comida, a ajustar la comida para los 2, 3 semanas, un mes que vas a estar en la montaña, empezar a dejar que el cuerpo se aclimate para la altura, que es probablemente el mayor de los desafíos, y luego a partir de eso dejar que tu cuerpo aprenda a sufrir, porque el sufrimiento es permanente, y sobre todo a partir de, si estás más allá del 5000, el sufrimiento te agarra por todos lados, por lugares donde no lo esperás también. Yo comparto, no hago lo que hace Inés, pero me tocó transmitir el cruce de la cordillera de los Andes, llegamos a 5000 metros de altura, Claro. y lo que decís vos, el mayor desafío es tu cuerpo y la adaptación de tu cuerpo, y te cambia hasta el ánimo, Inés. Uh-huh. Sí, claro que cambia el ánimo, claro que pero es que más vale que cambie el ánimo porque no puedes respirar o porque entra poco oxígeno. El oxígeno es nuestro combustible, y no es solo el combustible físico, es el combustible del cerebro. Entonces, ahí todas las reacciones fisiológicas y relacionadas al ánimo se alteran. Es muy desafiante la altura, y ahí es donde uno aprende que la que manda es la montaña, porque si vos no escuchas tu cuerpo, si no escuchas a la montaña, si te pensás omnipotente, probablemente te cachetee antes de que te des cuenta. Perdón por la autorreferencia, la última, pero cuando me tocó hacer la transmisión, íbamos por San Juan a hacer el mismo camino que hizo San Martín, y para nosotros fue durísimo, con toda la tecnología, con médicos, con veterinarios por los animales. Yo no dejaba de pensar en San Martín, Sí. que cruzó la cordillera con un ejército de 5000 tipos, sin GPS, sin WhatsApp, sin absolutamente nada. Digo, me elevaba la jerarquía de esos hombres en ese tiempo. Totalmente. ¿No? Totalmente. Bueno, yo recuerdo, hay un punto en el Aconcagua, yo estuve 2 veces en el Aconcagua, un punto en el Aconcagua que vos estás subiendo, te das vuelta, mirás hacia abajo y ves el Paso de los Patos, que es por donde El pasó Valle de San los Patos, Martín, claro. el Ahí Valle de los pasé yo, sí. Patos, y lo ves rodeado de montañas, muy cerca de donde estás, y vos estás llegando a Cólera, que es el último campo de altura previo a la cumbre, es decir, estás en el 5700, con el 5800, o incluso más. Entonces, ¿cómo hicieron? ¿Cómo hicieron? No solo ves lo rodeado que está de montañas, sino todo lo que le falta para llegar al otro lado, porque en ese punto de muchísima visibilidad en el Aconcagua ves, en un buen día ves, te diría, el Pacífico. Claro, y los españoles nunca esperaron que el ataque se produjera por ahí. San Martín divide las tropas en 6 columnas, pero cuando él dijo que iba a hacer el cruce por ese sector, y poco menos lo tildaron de loco, ¿no?
Claro. y por eso se produce la victoria de Chacabuco. Pero bueno, me nombraste la Aconcagua. ¿El Everest lo hiciste? No, no, hace falta un montón de plata para eso, Cris. Ah, falta ¿Sabes? plata. ¿Y sabes cuánto sale una expedición grupal? $100.000 o más. No, alrededor de Perdón, 100.000, un poquito menos. y todavía no nos metimos con el tema del valor de uno de animarse, ¿no? En ese caso es dinero. Los que saben dicen que el Everest no es tan difícil como otras montañas del Himalaya. Tipo el K2, que es la montaña asesina, porque es una cuestión más de tolerar la altura. Y si vos aclimatás bien, deberías poder tolerar la altura, pero hay que aclimatar bien. Por eso es tan caro, porque te pasás más de un mes aclimatando. En el campo base, subís, bajas a los campos de altura, hasta que tu cuerpo, digamos, empezó a convivir alegremente con la altura y a partir de ahí ya puedes emprender. La subida son 2 meses aproximadamente. Es carísimo, carísimo, y la verdad, para un periodista se complica. Pero lo tenés como digo, ¿sería un sueño No, para vos o no es algo de... No, 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 no. no. A mí me gusta ir a cualquier montaña. Yo también corro. Y, y corro maratón, 42 kilómetros, porque me encanta esa distancia, la disfruto enormemente, me hace, digamos, es el acto que me hace más feliz en la vida. Y a mí me da lo mismo, correr la maratón de La Carlota, donde nací, que donde no hay, pero digamos, si tenés que correr 42 kilómetros, tenés que dar vueltas y vueltas al pueblo, a correr la maratón de Boston, que es la más legendaria de la historia de la maratón. Entonces, me da lo mismo la montaña. Yo lo que quiero es convivir con la montaña, aprender de la montaña. El reto de subir y llegar a la cumbre es un gran reto y siempre está presente. Pero si no llego a la cumbre, también bajo feliz, porque siempre me deja algo. Entonces, no es solo el desafío de la altura, sino también el de la convivencia, el descubrimiento propio. Parece muy zen todo esto, pero una vez que uno se sube a una montaña, empieza un viaje del cual no vuelve. No se vuelve igual, no vuelve, eso no es muy apocalíptico, no se vuelve igual. Bien, bien, la montaña que lo cambia a uno con la actitud de uno que vos decías recién. Inés, ya casi en el final, agradeciéndote que nos atiendas, recordame alguna cobertura internacional tuya que te haya tenido ahí como protagonista y que la recuerdes hoy porque un trabajo que disfrutaste, que te gustó, que fue importante y que tuviste el placer de hacerla. Muchas. Hace mucho que no cubro ya, porque ahora soy jefa, hace mucho y ya las coberturas nos hacen nuestros redactores. Bueno, las coberturas de desastres naturales o de situaciones muy desoladoras siempre son transformadoras. Yo estuve en Ruanda mucho después del genocidio, entonces, ya había pasado, pero Ruanda eso a mí me cambió profundamente. El genocidio de Ruanda mataron a 1 millón de personas en 100 días. El nivel era 11 millones de habitantes, 1 millón de personas era casi el 10%, así que imagínate que es como si hoy en la Argentina mataran a 4.700.000 personas en muy poco tiempo. Ese fue el nivel de destrucción y odio. Eso me marcó de forma gigantesca. Y luego, un poquito más pequeño, pero también dramático, la doble tragedia del huracán Katrina. Yo cubrí otras tragedias naturales, pero esa fue la pobreza en contraste con la riqueza y como siempre, por más que estés en el país más desarrollado, siempre los pobres son los menos protegidos, porque los que murieron en Katrina fueron los que estaban en el Ninth Ward, el barrio 9, digamos, que era bastante pobre, y que ahí al romperse los diques que sostenían a New Orleans se inundó y se llevó a un montón de gente, 3.500 muertos. Entonces esas tragedias de destrucción en el país más poderoso del mundo, más preparado para cualquier cosa, también me marcó mucho de cómo todo es posible en cualquier lado. ¿Sos capaz de tu archivo buscar una entrevista que hoy me la quieras destacar acá en esta charla? A lo mejor una personalidad de la política, alguien de Argentina. Yo entrevisté a varios presidentes, pero una que me marcó, un gestito nomás, una que me marcó mucho fue de Michelle Bachelet, 2005, 2006, no me acuerdo, la primera presidencia, y la acaba de asumir Bachelet. Y había hecho, bueno,
yo la entrevisté allá en La Moneda, en el Palacio Presidencial de Santiago. La humanidad me sorprendió muchísimo, la forma en la que me recibió. Yo era un joven periodista, muy joven, y me recibió con muchísimo respeto, calidez. Eso todos los demás presidentes son muy profesionales y hasta te diría plásticos en sus respuestas. Ella había respuestas meditadas, muy humanas. Eso me sorprendió bastante. ¿Qué importancia tiene hacer calle en el periodismo? Hoy soy jefa, pero ¿qué importancia tiene la guardia de infantería de los mobileros, los redactores que están ahí como primer paso? Yo creo que todo tiene importancia si sabes medirlo, si sabes observarlo, porque hay mucha gente que hace calle y no sabe entender la calle, y hay mucha gente que hace trabajo de escritorio, periodismo de escritorio, que tampoco sabe entender el periodismo de escritorio. Entonces todo es necesario, la calle es fundamental para la construcción de un periodista que esté atento a los estímulos externos, a la gente, a la empatía con el otro, pero si uno no está dispuesto a abrirse a eso, digamos, deja de tener importancia. Todo es importante y lo más importante es cómo uno se para ante ellos, cuánto está dispuesto a aprender de eso. Y aprender no importa si tenés 30 días en el periodismo o 30 años en el periodismo. La última, Inés, pensando en los chicos que quieren dedicarse a esta profesión, ¿qué se necesita para ser periodista? Y curiosidad, se necesita ayer, hoy y mañana, siempre hay que ser muy curioso, la fórmula de todo, mucho rigor, porque es la forma de espantar y neutralizar los ataques que son cada vez mayores contra el periodismo de todos lados, ¿no? Sobre todo de la política. Lo vemos acá, lo vemos en todos los países. Y muchos skills, muchas habilidades tecnológicas hoy, Cris, son imprescindibles. Curiosidad, rigor y habilidades tecnológicas. Lo acabo de anotar desordenadamente, como anoto todo yo. Inés, te agradecemos mucho este contacto con Córdoba, que imagino sigue siendo tu Córdoba, ¿no? Sí, por supuesto, siempre. Siempre en el corazón, siempre en el orgullo, sobre todo. Señoras y señores, un lujo que nos dimos hoy, hablar con una gran periodista argentina, Inés Capdevila, aquí en Voz Alta. Nos encontramos la semana que viene. Gracias.